En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Ya estamos aquí en Vivir con Salud. Recientemente se ha dicho que otra de las manifestaciones del coronavirus es en nuestros pies. Para hablarnos sobre el particular me acompaña el doctor Miguel Martín, quien preside la Sociedad de Médicos Podiatras de Puerto Rico. Buenos días, doctor, Muy qué bueno buenos verlo. días, saludos igualmente, gracias por la invitación. Yo había escuchado esto, pero no sabía cómo era esa manifestación. ¿Cómo es? ¿Qué dicen los pacientes que a lo mejor están presentando síntomas en nuestros pies y no quizás en otras áreas del cuerpo y son por el COVID-19? Bueno, pues antes que nada, ¿qué son estos COVID toes? Pues estos deditos COVID pueden causar un poquito de pánico, ¿verdad? Y yo estoy aquí tratando de aclarar, orientar para ¿verdad? Que no cunde el pánico. Pero idealmente, estos son unas descoloraciones que vamos a ver en los pies, en los dedos de los pies, rojizas, violetas, que pueden indicar la presencia del virus, aun cuando no se ha diagnosticado el virus. Tiempo atrás, cuando empezó la pandemia, pues estábamos en lo de las pruebas y qué cosas los cualifican. Hemos mencionado que se han añadido diferentes síntomas, desde la tos seca que conocemos, dolores de cabeza, ahora, cansancio en general. Pues esta era otra manifestación que cualificaba a la persona para hacerse o realizarse la prueba. Según ha ido modificándose la pandemia, pues vemos que ahora requerimos pues pruebas para todos. Así que claro, el mero hecho de que tengamos esto pues no te excluye de que deberías hacerte alguna prueba. En Puerto Rico no vemos esta situación tan claramente como lo ven en los estados del norte, que están familiarizados con el frío intenso que crea una condición similar en los pies que se llama chilblains o frostbite, en el cual pues por falta de calor, ¿verdad? Se constrigen esos vasos sanguíneos y se necrotiza, se muere la piel. Esos deditos se inflaman, o sea, esto lo que ocurre es un efecto inflamatorio en esa zona de los dedos de los pies. Muy interesante. Según vamos en el proceso de escribir el libro de coronavirus, pues estamos aprendiendo de que no necesariamente el mecanismo de los coágulos es lo único que está participando de esa restricción del flujo sanguíneo, sino es la inflamación de ese vaso sanguíneo que se inflama y esencialmente pues no llega flujo, no llega oxígeno y el tejido se muere o puede llegar a morirse. Y personas que tienen estados de hipercoagulabilidad, que son las personas que mayor estamos en riesgo, eso tienen varias personas, desde los diabéticos, los fumadores, las personas que han tenido implantes, algún tipo de traumas, estasis venosa, están en esa población que tiene mayor riesgo, y esas personas pues tienen que estar más atentos a esos cambios que puedan ocurrir en el pie. Mi punto aquí en verdad es tratar de que las personas se observen, se miren, se autoevalúen y no necesariamente que tengan miedo, pero hemos creado unos protocolos en las oficinas para los podiatras para poder tratar de atender a esta población, a las pacientes con algún tipo de seguridad. De eso quiero hablar, pero quiero hablar en el próximo segmento, quiero concentrarme en esto. Entonces quiere decir que, por ejemplo, personas que estarían a mayor riesgo, un diabético está propenso a tener una mala circulación en esas extremidades inferiores, a padecer si se da un cantazo, si se abre la piel, a padecer de úlceras o tener una herida abierta. Y por ahí, pues yo digo que abierto, o sea, tiene la mucosidad que le gusta a este virus, o sea, para entrar. Ahí se le suman complicaciones, comorbilidades que decimos nosotros acá, pero muchas cositas malas que están ocurriendo, y si le sumas otra cosita mala más, podemos tener una situación donde puedan ocurrir las famosas amputaciones, que es lo que estamos tratando de evitar. O sea, que quiere decir que ese paciente diabético y ese paciente que a lo mejor se cortó el pie, está sangrando mucho o tiene otras situaciones en el pie, puede acudir al podiatra, o sea, puede ir sin problema alguno, porque ya esas son cosas que no se pueden trabajar por telemedicina. No tenemos que actuar, tenemos que hacer un examen físico, en muchos casos tenemos que hacer trabajo físico manual con el paciente, pero personas en un cuadro complicado, según hemos dialogado entre nosotros, entendemos que el hospital es el mejor sitio para esa persona.
Entonces, en las oficinas de los podiatras, ustedes han establecido entonces esta línea para darle esa seguridad y esa protección al paciente, porque el paciente que ustedes están trabajando que tiene úlceras, el paciente que a lo mejor ustedes están trabajando por algún tipo de herida, tiene que seguir un tratamiento, tiene que seguir, o sea, ese paciente no lo podemos abandonar y eso se tiene que hacer presencialmente, no hay otra forma de poder continuar un tratamiento. No sabes lo que te agradezco por mencionar eso. Es sumamente importante. Esas personas con condiciones crónicas, condiciones que llevan años atendiéndose, se descompensan. Esa descompensación los puede llevar a asistir a una sala de emergencia donde entonces pueden adquirir o estar más en contacto con personas que están infectadas. Entonces, a través de esas, si no hacemos las curaciones como deben ser, y ese tipo de cosas, son personas que entonces podrían, usted dice que lo peor que puede ocurrir es una amputación, pues entonces uno le puede dar también una celulitis, una gangrena, o sea, comenzar a sufrir de una serie de cosas que van a ser lastimosas y a la larga no tener la extremidad. Sí, se está complicando un poco más el panorama por lo de la inflamación. Se cree el ofrecer antiinflamatorios fuertes como cortisona puede también crear una dificultad para sanar heridas. Así que el uso a la misma vez, concomitantemente de estos medicamentos con un proceso quirúrgico puede llevar a que esa herida pues, no cicatrice apropiadamente. Así que no es una situación fácil. Por eso el cuadro clínico de esa persona debe estar en un hospital donde pueda tener unos niveles de especialistas que puedan manejar cada área particular. Pero aquel que, por ejemplo, que ya está en ese seguimiento, una persona que a lo mejor se esté tratando una úlcera, vamos a poner en un pie o en los dos. Esa persona tiene que ir semanalmente, no hay que hacer una limpieza. Háblame un poquito de ese cuidado, porque yo quiero que la gente que a lo mejor tiene esto entienda que tiene que acudir semanalmente a esa revisión y a ese cuidado. Tengo pacientes que han podido coordinar sus visitas a través de los sistemas de transportación que ofrecen algunos planes médicos. Llegan a la oficina, se les recoge la información de contacto, esperan afuera en el vehículo y cuando estemos listos, pasándolos uno solo a la vez, haciendo una desinfectación de todo el área donde entra el contacto a las personas, claro. Lo podemos entonces seguirlo viendo semanalmente, que es el protocolo indicado para las úlceras. Esas áreas como las úlceras, esas áreas como las heridas y ese tipo de cosas, son áreas propensas para que el COVID-19 le guste. Mire, entrar por ahí. Cualquier portal es bueno para él. Puede permanecer en el piso. Obviamente les decimos a estos pacientes no pueden caminar de caso, pero si tienen una úlcera y te sorprendería la cantidad de veces que lo vemos. O sea, haya o no haya COVID, los pacientes que tienen úlceras siempre hacen las cosas al revés. Hacen, es algo increíble, increíble. Uno ve la cantidad de sucio que tienen, ¿verdad?, en el pie, en la extremidad, y uno piensa, caramba, pero mira, vamos a tratar de modificar esto, y con mucho amor y mucha paciencia, pues uno va tratando de llevarlos al punto donde... Siempre hay pacientes como que son medios rebeldes. Yo imagino que esos pacientes diabéticos lo menos que hacen es revisarse los pies. Todo el azúcar y todo, hay que estar encima de ellos en todo momento. Esto de la diabetes, ese descontrol del azúcar y el COVID-19 es como una bomba de tiempo. Para esos pacientes con esas comorbilidades, sí, lamentablemente, precisamente por esta nueva idea de que hay un proceso inflamatorio ocurriendo en el vaso sanguíneo, típicamente anticoagulantes o cosas que disuelven coágulos, que rompen esas cositas que están tapando el flujo sanguíneo, pues no están efectivas en este caso. Curiosamente, una de las pruebas de laboratorio que se nota una elevación es lo que se llama el PT, que es un estudio de coagulación. Se nota que eso está prolongado en pacientes con el COVID, o sea que ya ellos tienen flujo, pero la inflamación del vaso sanguíneo, y al ser tan pequeño ese vaso sanguíneo, simplemente no llega la oxigenación al área. Si ya la persona está contagiada con el COVID-19 y lamentablemente tiene úlceras en los pies, ¿cómo trabajamos con ese paciente? Ese es el cuadro que posiblemente sea bueno tenerlo hospitalizado dependiendo de la severidad de esos problemas, y ese es un punto de que no deben tener más miedo, deben tener de quedarse en la casa con todo eso ocurriendo que acudir entonces al hospital. Hay situaciones que sí ameritan atención médica. Los hospitales, a pesar de todo lo que se ha dicho, son instituciones que están preparadas para trabajar con contaminantes, bacterias, virus, todos los días. Sí tenemos una situación especial, sí no conocemos todo lo que está ocurriendo, pero hay cuadros clínicos que ameritan
ese tipo de atención médica. O sea, que ese paciente no debe tener temor, porque los pacientes están teniendo temor en acudir a una sala de emergencia, porque lo primero que piensan es, ay, al lado mío va a estar alguien con COVID, me van a llevar allá adentro y todo está, y voy a estar mezclado con la gente, porque eso es lo primero que están pensando. Y cuando yo entiendo, y por lo menos por lo que de los reportajes que he hecho, hay unas separaciones y hay unos pisos determinados por si la persona es sospechosa o COVID positivo en la misma sala de emergencia, un área de aislamiento total, y es un paciente que pasa, ni tan siquiera entra por la sala de espera. Sí, no, ese miedo que es lo que queremos tratar de disuadir en el pensamiento de las personas, tratar de acudir a sus servicios médicos, particularmente que ya están establecidos. No tener miedo, tener precaución. Hemos entendido, ustedes los medios nos han informado cómo hacerlo. Muchas de las personas ya han seguido esas instrucciones, algunas no, que hemos visto, pero por la mayoría de los casos podemos tener una seguridad cuando vamos a estas instituciones para ser atendidos. Si la condición lo merita, por favor, vaya. Exactamente, porque la gente tanto que si el COVID, es como usted dice, los hospitales todos los días comparten virus y bacterias, y la gente nunca habla del MRSA, y el MRSA vive, mire, entre nosotros, y es letal. Hay un dato curioso, algo no necesariamente cómico, pero hemos tenido un brote reciente de los gongolí, y el gongolí, si se te mete dentro de un zapato, va a crear una manchita en la piel que se va a parecer a esto que estamos hablando. Así que no necesariamente todo está relacionado con eso, pero es algo que también puede aparecer y que la gente, ¿verdad?, le preste. ¿Y qué causa eso? Es una proteína de que tiene el gongolí que se impregna en el tejido, en la piel superficialmente, en cuestión de 5 a 7 días, pues eso se va desapareciendo, pero deja un colorcito oscuro que parece como un moretón. Y molesta, raro, duele. ¿no? En lo absoluto, totalmente asintomático, como muchos de estos COVID-2 a veces lo son. Se describen síntomas de picor, ardor, dolor extremo que no toleran los zapatos, pero hay algunos totalmente asintomáticos. Y curiosamente asintomáticos también acerca de las cosas características del COVID que hemos hablado, de la tos o la fiebre, no tienen absolutamente ninguno de esos síntomas. Ustedes han creado un protocolo para atender a estos pacientes, pero a usted le preocupa mucho algo que me menciona, y es el paciente que pueda descompensarse por las condiciones comórbidas que tiene, y esto pueda tener unas afecciones mucho más serias. Correcto. El paciente, por ejemplo, ¿verdad?, diabético, que sabemos que es un paciente que tiene que estar observando sus pies, cuidando sus pies muchísimo. Es un paciente que ahora mismo con este distanciamiento social lleva sobre 50 días encerradito. Pues muchos de esos pacientes ya tenían unas citas pautadas para ese tiempo, ya de unos 2 o 3 meses antes. Así que ahora estamos sumando unos 3, 4, 5 meses sin esa persona tener alguna revisión de sus pies por alguien capacitado. Y eso nos puede conllevar a esos problemas que eventualmente van a terminar en algo peor. Muerte, amputaciones, etcétera. O sea que la recomendación entonces para ese paciente es que comience a llamar a su podiatra, que comience a tratar de ver en qué momento lo pueden atender para hacer valer esa cita que a lo mejor perdió, dada esta situación que tuvimos en estos últimos meses. Correcto. Parte de las modificaciones que ha habido en la ley es que han flexibilizado de esas visitas a los médicos, y yo creo que fue esa necesidad que estamos viendo en la comunidad de pacientes que se están muriendo en sus casas, básicamente, por no acudir, por no ir al hospital, por ese miedo. Así que queremos quitar el miedo, simplemente observación, que acudan a esas citas, llamen a su podiatra, se pueden comunicar con la sociedad o verlo online para poder conseguir ese contacto directo, y ellos lo van a orientar y le pueden ofrecer ese seguimiento que es tan importante. Y también sabemos de personas, ¿verdad?, que esa circulación no es la mejor, y entonces los pies se le ponen negritos, les duele, se inflaman, y entonces tienen unos problemas serios, y lamentablemente entonces tampoco se están cuidando, tampoco se están revisando, y puede ser detrimental a la larga. Sí, no, la vida diaria de nosotros anterior al COVID tenía todo esto, y todavía lo tiene. El COVID no quitó ninguna de esas otras cosas, complicó la situación algo, pero no quitó ninguna de estas enfermedades que teníamos antes. Así que esas personas, por favor, les pido, acudan, llamen, oriéntense, denle seguimiento, no se descompensen.
Ahora vamos a hablar, ya que usted, ¿verdad?, está haciendo esa exhortación, de que ustedes, yo sé como muchos otros médicos, han tomado unas medidas y un protocolo a seguir dentro de las oficinas para la atención de estos pacientes. Así, ¿quiénes van a ser esas personas que se pueden atender? ¿Quiénes van a ser esas personas que pueden comenzar a llamar para volver a repautar esas citas? Inicialmente habíamos puesto una lista de pacientes bastante complicados, pacientes de seguimiento de cirugía que tienen puntos, heridas para observar. Tenemos situaciones con los pacientes que tienen úlceras, que hemos mencionado también, y lo habíamos limitado a heridas, infecciones y situaciones extremadamente agudas, pero ahora llegó el momento de hacerle un llamado a esos pacientes con sus condiciones crónicas, con su mantenimiento, con sus citas de seguimiento. Necesitamos que sepan que de cierta manera le podemos ofrecer tranquilidad en una cita médica, el verificar que todo esto esté bien, que no hayan problemas más allá. Eso le da alguna paz, alguna calma, el recortarse las uñas, especialmente uñas con hongos que están gruesas, largas, enterradas, crea un alivio de dolor que también pues le trae paz, tranquilidad a esas personas. ¿No hay una persona que, por ejemplo, se lastima un ligamento del pie o un tendón del pie o sufra una fractura? Yo me imagino que el dolor es intenso y el no poder entonces apoyarse en los pies o caminar, tampoco eso es algo que podemos dejar para atenderlo después. Tenemos un poco de suerte en ese aspecto, en el hecho de que el quedarse en la casa pues me ayuda con bueno, dejando descansar el pie. La actividad en ese aspecto. No lo había mencionado mucho por eso, pero tenemos esa ventaja en este caso. Está bien, pero de todas maneras, una fractura hay que mirarla, hay que verla porque algunas se pueden enyesar, otras no. Pero por lo menos sabemos que van a tener una mejor recuperación porque el estar en casa más tiempo, pues le da entonces a ustedes, los podiatras, la tranquilidad de que ese paciente va a tener una recuperación buena. Exacto, esos pacientitos míos de dolor del talón, por favor, pónganse bien, tranquilitos, hagan su estiramiento. Y ahora estamos en la casa, no podemos estar en chancletas todo el día. Tienen que usar su calzado con su soporte para cuando vayan a hacer limpieza, tareas del hogar. Eso incluye a todo paciente que tenga problemas en los pies, que lleva ya un calzado en particular. Que no tengan problemas en los pies. Personas regulares en la casa pues deciden usar calzado abierto, chancletas para hacer las tareas del hogar. Siempre dicen lo mismo, no, que para la casa pues yo uso esta chancletita. Pues mira, sí, las metedeo. Las metedeo. Si tú envías a un contratista, un trabajador de construcción a trabajar con chancletas metedeo, créeme que va a llegar con problemas. Y uno está haciendo trabajo físico en la casa. Así que hay que cuidarse, ponerse esos calzados cerrados para el trabajo físico. Bueno, doctor, si vamos a pintar, si vamos a lo mejor a hacer alguna pequeña construcción en la casa, pues sí, yo entiendo que debemos usar el zapato cerrado, pero eso es simplemente limpiar. No, vacuum, cama, todo. Cuando usted se sienta a ver su programa en televisión, pues entonces coja un brequecito. Mira que yo soy la que uso chancleta metedeo. Póngase algo, ¿verdad? Que no sea flat. Aprovechen, busquen formas de estiramiento. Estamos en la casa, estirar es increíblemente positivo para todas las áreas del cuerpo, la extremidad baja en particular, esas batatas, la parte posterior de la pierna, rodilla. Aprovechen, vamos a el tobillo, todas esas áreas hay que estarlas cuidando al momento. Bueno, eso por lo menos se hace con las rutinas de ejercicio antes y después. Así que ustedes le están exigiendo a ese paciente para acudir a esa cita el que lleve una mascarilla. ¿Son pacientes que tienen que tener algún otro tipo de equipo de protección o simplemente con la mascarilla más que suficiente? Mascarilla es lo que estamos recomendando. Si algún paciente carece de la mascarilla, afortunadamente todavía nosotros tenemos algún material en las oficinas porque, como mencionamos anteriormente, estamos capacitados y trabajamos con enfermedades y condiciones infecciosas a diario. Pero usted tiene un área allí bastante amplia y tiene muchos cubículos, puede acomodar más de un paciente. Uno entra a la vez en el área de espera, espera en el vehículo, entra, se atiende y desinfectamos y así seguimos. Procesos son mediodía, a veces... ¿Se solamente están trabajando mediodía? Mediodía, próximamente me imagino que se estarán expandiendo el horario según los pacientes descompensados empiecen a no, y me imagino que con la flexibilización, ¿verdad?, de la gobernadora de comenzar ya mañana a que oficinas de abogados puedan recibir gente, las hipotecas también puedan comenzar a recibir gente, la banca, ¿verdad?, en una reducción
de personas puedan comenzar también a trabajar. Hay situaciones que hay que entrar y hablar con un oficial, o sea, hay cosas que no todas las podemos hacer por el servicarro, así que me imagino que con unas medidas de seguridad vamos a poder ir atendiendo poco a poco a la población, aunque sea, ¿verdad?, menos gente en esas áreas de espera o gente así como usted dice, esperando en los vehículos, que es lo que se ha estado haciendo. Muchos médicos aceptan 2 pacientes en sala de espera como máximo, y entonces los demás pues tienen que esperar, y por eso también se dan citas con unos horarios para que las personas pues no esperen demasiado. Correcto. O sea, y ustedes están haciendo eso mismo, ¿verdad? Sí, definitivamente. No he visto esa situación donde las personas han tenido que esperar demasiado. A pesar de que no se le puede dar una hora particular de llegada, según entra y sale el paciente, pues con el protocolo de limpieza se extiende eso un poco. No, y también dependiendo de la condición que llegue el paciente o la condición que tenga en ese pie, el tiempo que ustedes entonces se tarden en trabajarlo y darle la terapia. Pero les quiero dejar saber que no al momento no es algo complicado. No tengan miedo con esperas largas, no tengan miedo con esos turnos. En verdad está todo fluyendo relativamente fácil. Y si pasa de las 12 y está dentro algún paciente, ¿se termina de atender? Sí, claro. Entonces estamos hasta que se termine con el último paciente. Mencionamos mediodía pues como un término aproximado más o menos de sí, como que la última cita a esa hora. A esa hora no vamos a estar allí hasta las 3, 4 de la tarde esperando a que lleguen personas. Simplemente vamos a tratar de proteger ese personal que trabaja con nosotros. ¿En algún momento ustedes piensan extender ese horario a quizás las 3, 4 de la tarde, que quizás el último paciente sea el de las 3 de la tarde para ser atendido? ¿Ustedes ven esa posibilidad de aquí a finales de este mes? Se espera. Tenemos que estar pendientes de ver cómo fluye la situación luego del lockdown y ver si ocurre ese brote próximo del cual hablan, y estaremos pendientes a eso para ver si podemos extender. O sea, ¿usted no piensa que el toque de queda, que aunque fue extendido hasta el 25 de mayo, pueda ser extendido hasta el 31 de julio? Que podamos tener, para evitar quizás que esa curva, ¿verdad?, se incremente o haya una segunda ola de casos positivos reportados en el país. Claro, pues precisamente, ¿sabes? Ciertas situaciones pues ameritan que uno salga y se atienda, y una cita médica, pues yo entiendo de que es una de esas situaciones donde posiblemente amerite expandir o extender o flexibilizar un poco ese criterio. Yo me imagino que quizás viendo cómo se comporte, ¿verdad?, a partir de mañana, este proceso de ir abriendo ciertos servicios y luego posteriormente servicios como lo son de barbería, salones, ¿verdad?, de estilismo, y quizás algunos comercios en términos generales como restaurantes y cosas así. Veremos a ver, ¿verdad?, lo que pasa de aquí al 25 de mayo, pero yo entiendo que una medida sabia, en mi opinión muy personal, es dejar por lo menos el toque de queda hasta el 31 de julio. Vamos a entrar en una época de verano y en una época donde la gente, si le quitamos eso, lo que va a hacer es abarrotar los sitios públicos. El puertorriqueño es muy fiestero y ya usted sabe cómo se va a volver el chinchorreo, y eso es, ahí sí que yo le digo que podríamos tener un problema muy serio de contagios. O sea, yo creo que hasta el 31 de julio es una medida buena, sabia, es de salubrista. Por lo menos yo quizás lo bajaría de 9 a 5 para darle un poquito más de flexibilidad a la gente, pero ese toque de queda no debe quitarse del todo. Esa es mi opinión. Bueno, doctor, es que si no vamos a tener un caos y un serio problema de salud. Sí, entiendo. La virulencia de esta enfermedad es significante para esas personas en mayor riesgo, en particular. La mortalidad aquí en Puerto Rico, esos porcientos que han dado, ¿verdad? No sé si los números son confiables o no, pero es un poquito alta. De esta manera nosotros nos despedimos deseándoles una semana llena de mucho amor, de mucha prudencia. Vamos a tener ciertos servicios a los cuales vamos a poder acceder. Mantenga la distancia, manténgase en su vehículo. Recuerde que esto va a ser de poquito en poquito que vamos a poder entonces acceder a estos servicios, y no se desespere. En Puerto Rico hay mucha impaciencia, pero debemos aprender a tener paciencia y calma, y sobre todo positivismo. Vamos a cuidarnos y a cuidar del país. Muchas bendiciones. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez.